Pero por último, el hecho de servir tiene que ver para nosotros con el evangelismo, con la extensión de Dios en esta tierra, de su reino. Y nosotros hemos sido llamados a ser parte de eso. Dios quiere que seamos colaboradores, quiere que seamos parte de esto. Y ese es el privilegio más grande que usted y yo hemos recibido en esta tierra, ser colaboradores de Dios. Hay un propósito por el cual Dios nos llamó. Hay un propósito por el cual el Señor nos ha salvado. Hay un propósito por el cual tú y yo estamos llamados a crecer. Y eso es que podamos servir. Eso es que podamos poner en práctica el hecho de ir por el mundo como Jesús lo dijo y predicar su evangelio, enseñándole a todos los hombres las palabras que Dios nos ha enseñado a nosotros. Amén. Así que vuelvo a repetir, amar, crecer y servir es la misión de esta casa y es el legado de Jesús para todos nosotros. Bien, el domingo pasado comenzamos hablando del amor como fundamento. Cada palabra, amar, crecer y servir, la vamos a ver en diferentes sesiones y vamos a ver por lo menos de 2 a 3 predicaciones de cada palabra. Esta es la segunda sesión de solamente la primera palabra, amar. Y el domingo pasado, si usted estuvo aquí, sabe que vimos cómo Dios nos ama, cómo es necesario que la iglesia camine en el fundamento del amor, que sea una iglesia que no solamente conozca el amor de Dios. Y vimos 3 palabras claves en esto. Vimos que hemos sido llamados a conocer el amor de Dios, hemos sido llamados a creer en el amor de Dios, pero también hemos sido llamados a comprender el amor de Dios. Y conocer el amor de Dios, nosotros podemos llegar a ello a través de la revelación de las Escrituras. La Biblia dice, por ejemplo, en Juan 3:16, todo lo que conocemos, los cristianos conocemos ese texto, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, aquí hay una buena pregunta. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Y es entonces cuando podemos empezar a comprender el amor de Dios. No solamente conocerlo. A veces que el problema no es que lo conozcamos, porque se nos predica del amor y toda la gente dice Jesús murió en una cruz por amor. Pero el problema es que a veces no comprendemos lo que eso significa, la profundidad que tiene el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, haya muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Y es entonces cuando en Efesios vimos el domingo pasado que Pablo le dice, yo oro, doblo mis rodillas para que ustedes sean plenamente capaces de comprender el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y para que ustedes sepan cómo es la anchura, la longura, la profundidad y la altura del amor de Dios. Y es entonces donde vimos qué significa que el amor de Dios sea ancho. ¿Qué significa que en esas 4 dimensiones del amor de Dios que sea alto, que sea profundo? Y como iglesia necesitamos caminar en ese fundamento del amor de Dios, cómo Dios nos ama y comprenderlo en nuestra vida para que entonces el fruto de esto sea que podamos nosotros responder a Dios en adoración y podamos amar a nuestros hermanos también. Amén. Así que el día de hoy quiero que vayas conmigo también a Primera de Juan. Vamos a estar viendo algunos pasajes en la primera carta de Juan, que son las cartas del amor, así se le conoce también a Juan, como el discípulo amado, también se le conoce a Juan como el apóstol del amor. Juan fue el apóstol que más escribió, que más habló acerca del amor de Dios y del amor entre los hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 1, vamos a ir al verso 1. Y vamos a leer lo siguiente. Dice Juan aquí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo,
estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, si tú has leído la primera carta de Juan, lo cual te recomiendo al máximo, leer las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, gracias. Te darás cuenta que Juan habla mucho acerca de evidencias de salvación. ¿Quién es un verdadero creyente? ¿Quién no lo es? De hecho, Juan aborda un tema muy interesante y creo que muy fuerte cuando dice, para Juan, o hay hijos de Dios o hay hijos del diablo. No hay una tercera línea. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y eso es algo que después vamos a ver. Pero algo muy importante que debemos de notar en las cartas de Juan es que Juan muestra o revela dos maneras externas, evidencias de que somos verdaderamente salvos o que somos verdaderamente hijos de Dios. La primera tiene que ver con una cuestión doctrinal y la segunda tiene que ver con una cuestión moral. O sea, la ortodoxia y la otra es la ortopraxis, o sea, lo que creemos y lo que vivimos. Una tiene que ver con la cuestión de la doctrina, de la fe, con la visión que tenemos de quién es Jesús, con una visión bíblica de lo que es el pecado y lo que es la verdadera salvación. Y la otra tiene que ver con nuestra práctica, con nuestro estilo de vida. Y para Juan muestra estas dos evidencias como algo que verdaderamente representa a los verdaderos hijos de Dios. Ve conmigo al capítulo 2, verso 2, dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el capítulo 1 que leímos ahorita, decía Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto es lo que hemos enseñado, esto es lo que hemos hablado, esto es lo que hemos dicho acerca de Jesús, del verbo de vida. Juan fue el último discípulo vivo, el último discípulo que fue testigo ocular de la persona de Jesús. Y Juan se convirtió en los últimos años de vida, literal en una autoridad muy fuerte para aquellos otros discípulos que no vieron a Jesús visiblemente. Y Juan, hablando a estas personas, dice, todo lo que yo he visto, todo lo que yo aprendí, todo lo que pudimos vivir con Jesús, eso es lo que hemos hablado acerca de Él. Esa doctrina, esa enseñanza de Jesús, esas experiencias que Juan pasó con el maestro, todo eso es lo que Juan seguía hablando, Juan seguía estableciendo en la iglesia. Debemos de saber que cada una de las cartas en la Biblia, las de Juan, las de Pedro, las de Pablo, en cada una de ellas hay advertencias sobre las falsas doctrinas, sobre los falsos maestros, sobre los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, etc. Y uno de los problemas latentes que estaba pasando en el tiempo donde Juan escribió esta carta es que se estaban levantando unos maestros que venían del gnosticismo. Y los gnósticos pensaban que la carne era mala y el espíritu era bueno. Por lo tanto, ellos decían que Jesús era divino, pero como era divino, Él no pudo realmente venir en un cuerpo humano porque el cuerpo, la carne es mala. Por lo tanto, ellos decían que cuando Jesús murió en la cruz, era un Jesús humano y el Jesús espiritual se fue de Él y el que murió solamente fue un cuerpo humano. Y ellos lo que estaban haciendo es invalidando la cuestión de la encarnación del Hijo de Dios, el que Jesús verdaderamente haya sido un hombre. Por eso en esta carta tú vas a ver esa defensa apologética de Juan defendiendo la humanidad de Jesús. Jesús fue 100% hombre y ha sido y será siempre 100% Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso Juan dice, lo que yo he visto, lo que yo palpé, lo que yo he conocido, eso mismo tocante al verbo de vida, es lo que se ha predicado, es lo que es testificado acerca de Jesús. Entonces Juan dice, en esta primer comprobación de ser un verdadero hijo de Dios, es que tengamos la revelación correcta de Jesús. ¿Quién es Jesús?
¿Qué hizo Jesús? Y para eso también tenemos que tener una revelación correcta de lo que es el pecado y el hombre. Nosotros somos pecadores. Nosotros necesitamos a un Salvador porque no hay otra manera en la que nosotros podamos resolver nuestro problema principal, que es el pecado. Por eso lo que leímos en el verso 2 del capítulo 2, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. La palabra propiciación significa que Él vino a satisfacer las demandas santas y justas del Padre. Él es el único que ofreciendo su vida, ofreciendo su sangre, pudo satisfacer también la ira de Dios por su santidad hacia nosotros. Así que, entendiendo esto, una persona que puede creer esto es una primera evidencia de una salvación. Al final de cuentas, la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por medio de la fe. Y esto nos es dado por gracia, como un regalo de Dios. Pero la fe, acuérdense, que no solamente es decir yo creo, sino que es necesario decir en qué crees. La confesión de fe es decir yo creo que Jesús es Dios, que Él murió por mí y por todo el mundo para quitar el pecado de mi humanidad, para poder perdonar mis pecados. Y bíblicamente una persona que confiesa eso, que Jesús es su Salvador y su Señor, es salvo. Hoy en día solamente hay una corriente que dice, con que tengas fe, con que tú creas en algo divino, con que tú creas que Dios existe, aunque no vayas a la iglesia, porque usted sabe que la gente que no va a la iglesia luego dice que somos fanáticos, ¿verdad? Si usted va un domingo a la iglesia ya es fanático. Obviamente es gente que ignora las escrituras y por eso erra. Nosotros que conocemos al Señor sabemos que el venir a la iglesia no nos salva. No nos salva venir a la iglesia. El que salva es Cristo. Pero nosotros venimos a la iglesia porque necesitamos más de Cristo, porque necesitamos más de su palabra, porque necesitamos verdaderamente la comunión con los hermanos y porque necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Así que una visión correcta de quién es Jesús y de cuál es mi condición pecaminosa es una de las primeras marcas o señales o evidencias de que nosotros somos verdaderos creyentes. Mire, ha pasado mucho y yo espero que eso nunca suceda aquí. O si ha pasado a través de la predicación de hoy, pueda corregirse eso. Pero muchas veces podemos invitar a una persona a Cristo, o podemos invitar a una persona a la iglesia sin evangelizarla correctamente. Sin decirle verdaderamente que se tiene que arrepentir de sus pecados. Y para que una persona pueda ser consciente de arrepentirse de sus pecados, debe saber qué es el pecado. Hace unos meses, recuerdo estar estacionado en un semáforo, no estacionado, parado en un semáforo, y se acerca una persona y me dice, tengo 20 segundos contigo, por favor repite esta oración conmigo, cierra tus ojos rápido, Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de mis pecados, quiero te acepto como Señor y Salvador, ya eres salvo, Dios te bendiga, bye bye. Yo sé que esa persona lo hizo con una buena intención y eso estaba haciendo carro por carro, ¿sí? Pero yo quiero decirte que una oración no salva. Si no dijera la Biblia, el que hiciera esta oración será salvo. No es así. Cuando la Biblia habla de la confesión, no está hablando solamente de palabras. Por eso dice primero que con el corazón se cree. Y después de esa creencia en el corazón, en el alma, en esa convicción en mi vida, entonces yo puedo hacer una confesión de lo que yo creo. Pero si yo solamente confieso algo que no creo y no entiendo, se quedó ahí. Necesito verdaderamente tener la convicción. ¿En qué creo? ¿En qué crees tú, hermano? Creemos que Jesús es el camino, la verdad y la única vida. Que no hay otro camino al Padre si no es por Él. Y creemos en cada una de sus palabras donde Él dijo, arrepiéntanse cada uno de ustedes porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación del Evangelio es, me tengo que arrepentir de mis pecados y todos los seres humanos somos
pecadores y necesitamos un Salvador. Su nombre es Jesús. Aquel que cree eso, que tiene esa convicción y en esa convicción hace esa declaración, no lo digo yo, lo dice la Biblia, es hijo de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, este es nacido de Dios. Así que esa es la primera evidencia doctrinal que Juan pone como una evidencia de salvación. Ahora, lo segundo, que es lo que nos concierne el día de hoy, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con nuestro estilo de vida, tiene que ver con lo que hacemos, en el cómo vivimos. Y Juan lo resume de dos maneras. En el versículo 6 del capítulo 2 dice de esta manera, 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, vayamos despacio. Primero, Juan habla de la doctrina. Tú debes de creer en esto porque esto es lo que Dios nos reveló por medio de Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y nosotros somos pecadores. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y darnos salvación, ¿sí? Número 2, dice Juan, la segunda evidencia de que nosotros verdaderamente somos hijos de Dios tiene que ver con lo moral. Y la primera evidencia de eso es la obediencia. Dice el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La obediencia, hermano, es la obediencia una característica que debe poner a los hijos de Dios en evidencia. Si obedecemos sus mandamientos. La Escritura dice que el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Alguien una vez me preguntó lo siguiente: pastor, sabemos y predicamos que el bautismo en agua no te salva. Sí sabíamos eso, ¿verdad? El bautismo en agua es un sacramento establecido por nuestro Señor Jesucristo, pero no es un requisito para nuestra salvación, sino más bien el bautismo en agua es una evidencia de que somos salvos. ¿Por qué? Porque queremos obedecer los mandamientos de Jesús. Y Él dijo, así conviene que se haga. Seguir las huellas de Jesús es algo que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios. El Espíritu Santo pone ese querer como el hacer. O sea, no es que, a ver, hermano, pues si usted ya está viniendo aquí, tiene que hacerlo. Entonces a veces donde la gente dice, no, ¿y por qué lo tengo que hacer? Todo lo que hacemos en Cristo debe venir primero de una convicción. Y para que haya una convicción debe haber un conocimiento, una revelación. Ahora, en el bautismo en agua tomado como ejemplo hoy, es muy clara la enseñanza. Jesús dice, así conviene que se haga. Jesús, cuando da el mensaje de la gran comisión, dice, vayan por el mundo, prediquen, enseñen y bauticen. La enseñanza de los apóstoles es muy clara: bautícense todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que sean salvos. Hay ejemplos prácticos como, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo todo de tu casa. 2 versículos después dice que ese mismo día, en la noche, se bautizó él y la familia de este hombre. Hay ejemplos prácticos, doctrinales, y esta doctrina está tan fundamentada en la palabra de Dios que si alguien aún recibiendo esto no quiere bautizarse, entonces hay un problema en el corazón. Si no quiere sujetarse a la enseñanza de Jesús, hay un problema en el corazón. Los verdaderos hijos de Dios tienen el anhelo, el deseo de obedecer a Dios, porque es algo que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios: el querer, quiero agradar al Señor, como el hacer, la capacidad de decir, no solamente quiero, lo voy a hacer. Doy el paso de obediencia para hacerlo. Amén. Bien, entonces todavía vamos a ir un poquito más adentro de estas dos evidencias que acabo de nombrar: la obediencia y ahora el amor. El amor es la evidencia práctica
de que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Esta iglesia se llama Avivamiento de Amor y tenemos un reto muy grande. Tenemos un estándar muy alto que cumplir. Así se llama la iglesia, imagínense. Pero yo quiero que usted repose en lo siguiente. Esta clase de amor de la que la Biblia habla y revela no es un amor que nosotros podamos generar en nuestro esfuerzo humano. Es una clase de amor que emana como fruto del Espíritu Santo. Esta clase de amor no se pide. Esta clase de amor ya está si verdaderamente somos hijos de Dios. Lo único que debemos de hacer nosotros es no pedirlo, sino caminar en amor para que el amor en nosotros madure, se perfeccione, se incremente en nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que en el momento en el que usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida que vino a nosotros, vino con ese amor de Dios en nuestras vidas y nos llenó de ese amor. Ahora tú tienes la capacidad de amar a Dios y amar a tus hermanos. Hermano, pero a veces no siento esa capacidad, me cuesta mucho, porque entonces lo que sucede es que debemos aprender a caminar en amor. Debemos madurar en amor. Debemos nosotros ser enseñados a amar a nuestros hermanos. Pero la capacidad, si usted verdaderamente es un hijo de Dios, ya está en usted, dada por el Espíritu Santo. Amén. A veces que estamos pidiéndole al Señor, Señor, dame amor para mis hermanos. Y el Señor te dice, ya está mi amor ahí. Lo que tienes que hacer es ser enseñado, instruido en el cómo amar a tus hermanos. Lo que tienes que hacer es procesado para abandonar tu orgullo y tu egoísmo para que verdaderamente puedas procurar a los demás. Yo creo que el Señor nos va a enseñar eso, hermanos. Y yo anhelo eso en mi vida. Quiero caminar, quiero crecer en eso. Y creo que verdaderamente es algo que glorifica al Señor y es el deseo de Dios para cada uno de sus hijos. Amén. Bien, vaya conmigo por favor al capítulo 4 de Primera de Juan. Hoy vamos a ver 5 razones por las que los cristianos amamos. 5 razones por las que nosotros como hijos amamos. Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a ir al verso 7. Voy a leer algunos versos de corrido y después vamos a ir haciendo algunas pausas para explicar lo que Juan está revelando aquí. ¿Estás listo? Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo creo que esa escritura es una escritura que a todos nos confronta y a todos nos pone en una situación donde debemos de autoanalizarnos y debemos de ver nuestra vida. Juan toma esto como esa evidencia externa, práctica, de que verdaderamente permanecemos en Dios, que estamos en la verdad y que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante esa mano con esa convicción de decir: no soy perfecto, pero soy un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Y todos los que no levantaron su mano, yo espero que en esta mañana Dios haga la obra de salvación y tú puedas conocer al Señor y rendirle tu vida al Señor. Amén. Vamos a comenzar. La primera razón por la que los creyentes amamos, los hijos de Dios amamos, se encuentra precisamente en el verso 7 y 8. Dice: amados, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es el origen del amor. Dios mismo es amor. Entonces la primera razón por la que los hijos de Dios amamos es que Dios mismo es la esencia del amor. Sería una contradicción total en nuestras vidas si Dios vive dentro de nosotros, si Dios nos ha dado una nueva naturaleza, como lo dice la escritura en segunda de Pedro. Lo voy a leer, capítulo 1, verso 4. Cheque usted esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice lo siguiente: voy a leer desde el verso 3 para que tengamos más contexto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Naturaleza divina. Cuando nosotros venimos a Jesús, recibimos una nueva naturaleza en nosotros, la cual Pedro añade diciendo naturaleza divina. Y no es que seamos Dios, no es que nos convirtamos en pequeños dioses ni nada de eso. Lo que Pedro está enseñando es que nosotros recibimos una naturaleza por el Espíritu de Dios que mora ahora en nosotros. Y en esa naturaleza, si es Dios el Espíritu Santo y Él es amor, ¿qué debe caracterizar al creyente entonces? El amor. Hermano, la evidencia suprema de que Dios está en la iglesia no es si el edificio está mejor, no es si tenemos un equipo de alabanza bueno, no es si tenemos un equipo bueno de música, no es si la iglesia está creciendo en prosperidad económica, no es si nosotros estamos siendo conocidos o reconocidos en el mundo, no es que tengamos más miembros. La evidencia suprema de que de que Dios está en nosotros es el amor. Si nos amamos los unos a los otros, como Cristo también nos ha amado a nosotros. Dios es amor. Y el que no ama, simplemente, dice Juan, no ha conocido a Dios. No tiene una comunión con Dios. Escuche esto. Hay mucha gente que durante muchos años de su vida sirvió a Dios. Y se lo está diciendo alguien, hermano, que sabe de esto. Muchas veces servimos a Dios por muchos años y hay que ser conscientes. Cuando tú sirves a Dios,
una de las primeras cosas en las que vas a sufrir es que Dios va literal a aplastar tu orgullo y tu egoísmo. Y Dios va a permitir, escucha esto, aún dentro de la iglesia, situaciones, personas, deslealtades, cosas que van a lastimar tu corazón, a veces tu integridad, que van a poner en tela de juicio si vale la pena lo que estás haciendo o no. Yo me he dado cuenta que esas cosas Dios las permite para aplastar mi orgullo y mi egoísmo. Y me he dado cuenta que mientras más me duele es porque más necesito morir, porque un muerto no siente. Y cuando me siento lastimado por algo o por alguien, me doy cuenta que necesito morir más a mí mismo. Pero te voy a decir algo, si esto no lo procesas con madurez, te vas amargando. Y me he encontrado con personas que dicen, no, pastor, eso que ustedes están haciendo, yo lo hice por muchos años, por ahorita no quiero saber nada de la gente. Es más, quiero llegar y en cuanto se acabe, vámonos, porque no quiero ni saludar al de la puerta, porque quedé asqueado del trato con la gente. Ya no quiero servir. No voy a alejarme de Dios. Voy a poner mi trinchera. Voy a ser un cristiano ciego que no mira a los demás. Ya no quiero China, no quiero nada, ya no quiero saber nada de la gente más. Yo y Dios. No me visiten en mi casa, pastor, por favor, jamás en la vida. No le voy a dar mi número de celular, ore nomás por mí, no quiero saber nada. ¿Y sabe por qué viene eso? Porque cuando tú sirves verdaderamente a Dios, hermano, vas a sufrir. Pero bienvenido. De eso se trata. Dice la Escritura que si vamos a reinar con Él, debemos de padecer por Él. Pero escuche esto, lo que se empieza a debilitar en nosotros es el amor por los demás. Y nos empezamos a hacer como un tipo de caparazones, tortugas ninjas, para evitar a la gente, para evitar los malos ratos, las malas experiencias que vivimos. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder hacerle para vivir una vida en permanencia con Dios y seguir amando y amando y amando y amando a la gente? La respuesta es la siguiente. Cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, me gusta dividirlos de 3 en 3. Las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. Las primeras 3, tú y yo no las podemos obtener de ninguna otra forma. Escucha bien esto: de ninguna otra forma que no sea humillados ante la presencia de Dios, en una comunión con Dios. No hay ningún texto que diga, Señor, dame tu paz. No, la paz es una consecuencia de estar en Dios. No hay ningún texto que diga, Señor, dame tu gozo. El gozo es una consecuencia de confiar en Dios. No hay ningún texto que diga, Señor, dame amor por los demás. No, el amor es una consecuencia de conocer a Dios. La única manera en la que tú y yo podemos mantenernos dando, amando, perdonando, sirviendo, aguantando, venciendo, es permaneciendo en Él. En el momento que tú descuidas, que yo descuido mi comunión con Dios, en el momento que descuidamos nuestros momentos en secreto con el Señor, en el momento en que nuestras oraciones se convierten en solo súplicas o pedir por situaciones y no disfrutar la presencia de Dios, corremos el peligro de estar sirviendo en nuestras fuerzas y de estar amando en nuestras fuerzas. Y eso tarde que temprano te va a desgastar al grado de poderte llevar al punto donde ya no querrás nada. Pero el problema, hermano, no es la gente. El problema no es Dios. El problema es que no aprendimos a ir al Señor y recibir del Señor. A veces cuando estás en el ministerio solamente estás dando y tus oraciones se convierten en intercesiones solamente. Y está bien que intercedas, pero se nos olvida pasar simplemente tiempo en la presencia del Maestro, tiempo en la presencia de Dios.
donde tú puedes contemplar su amor por ti y ser llenado de su amor de Él para dar a los demás. Así que si tú estás pasando por una situación así, Dios va a renovar tu odre. Quizá tú te sientas como tieso ahorita, inflexible, pero Dios con su palabra y su Espíritu Santo, el agua y el aceite te va a dar flexibilidad para que tú recuperes la forma original de un hijo de Dios, cuya característica es que ama a Dios y ama a los hermanos. Ama a los hermanos. Amémonos unos a otros. Amén. Gloria a Cristo. Hermano, esa es tu esencia. No camines fuera de tu esencia. Tu esencia es amor, porque eres un hijo nacido de Dios. Número 2, está en el verso 9. Regresamos a primera de Juan capítulo 4, ahora en el verso 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense bien, hay una diferencia entre el 9 y el 10. Dice, en esto se mostró, y en el verso 10 dice, en esto consiste. O sea, primero Dios muestra, pone el ejemplo, y de eso se trata el punto número 2, del por qué nosotros amamos. Nosotros amamos porque es el ejemplo supremo de amor sacrificial que Dios nos ha dado al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Hemos recibido este ejemplo. O sea, no solamente es que Dios es amor, no solamente que Dios es el origen, la esencia del amor, sino que Él nos ha dado el ejemplo máximo de cómo debemos de amar a los demás. Él hizo un sacrificio supremo al enviar a su único hijo, su hijo unigénito. Y el jueves expliqué qué significa unigénito en el contexto en el que Juan lo escribe. Unigénito no significa solamente que Él es el único, el cual es el único, ¿sí? Nosotros somos adoptados en Cristo Jesús, pero Él es el único Hijo de Dios que ha complacido completamente al Padre. Pero esa palabra unigénito también significa que es el mismo en esencia, en autoridad y en naturaleza. Jesús es Dios, amén. Entonces Él nos da a su unigénito, y no de cualquier manera. Jesús viene en una condición de humillación y viene a morir la peor muerte en una situación tremenda de violencia, de vergüenza y de maldición. Y Él nos muestra el camino por excelencia del amor. Siempre que verdaderamente amas, serás llamado a sacrificarte. Si no tiene el hecho de amar sacrificio, no es un verdadero amor. Por eso en el matrimonio, si la palabra sacrificio no está en tu mente o en tu corazón, no estás amando como debes amar a tu esposa, como debes amar a tu esposo. Si no sacrificas algo de tu vida, de tu humanidad, de tu tiempo, de tu economía, en el estar involucrado en un ministerio, en una iglesia, no estás amando como Cristo quiere que ames, porque Dios te ha mostrado el camino verdadero del amor, y siempre es el camino del sacrificio. ¿Sabes por qué no queremos amar así? Porque no es cómodo, porque nuestro egoísmo no nos conviene. Pero tú y yo debemos de saber que nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas, de un mundo que tiene una corriente sumamente egoísta, donde soy yo, después yo y al último yo. Y hemos sido trasladados de ese reino donde vive así, donde el hombre piensa en sí mismo, donde siempre piensa obtener sus propios beneficios a expensas de dañar a los demás. Ese es el reino de las tinieblas, de donde fuimos sacados, de donde fuimos trasladados. Y en el reino de la luz, en el reino de Cristo, es todo lo contrario. Jesús dijo: yo doy mi vida por ustedes. Nadie tiene más grande amor que aquel que ponga su vida por alguno de sus hermanos. Y yo me pongo a pensar que a veces no estamos dispuestos ni siquiera a dar un raite. Y lo digo por mí también, hermanos.
si entendemos el camino del sacrificio, que es el camino del verdadero amor, Dios te va a romper desde adentro hacia afuera, hermano. Dios va a ensanchar tus estacas interiores. Te va a llevar a un crecimiento, a ser más como Jesús. Necesitamos entender que cuando se ama, se sufre. El amor es sufrido, dice la Escritura. Y hay tantas características del amor que no hay tiempo para tratar hoy. Pero cuando amas verdaderamente vas a sufrir. Pero va a ser un sufrimiento que traerá una recompensa. El amor es el poder más extraordinario que existe en esta tierra. Y tú has sido y yo hemos sido llamados a amarnos verdaderamente con aquel amor que Dios nos ha amado. La segunda razón por la que nosotros debemos de amar es porque es el ejemplo máximo. Dice el verso 10, en esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. O sea, fíjate bien, no solamente es sacrificio, no solamente es dar, sino también esa clase de amor es un amor que tiene iniciativa. Lo dije el domingo pasado, esta clase de amor de Dios no es una respuesta a nuestra conducta. Dios no esperó a decir, cuando ellos arreglen sus broncas, me manifestaré a ellos y los bendeciré. Dios dijo, están perdidos sin mí, yo los amo, me revelo a ellos, envío a mi Hijo y Jesús viene y muestra ese amor muriendo por nosotros en el Calvario. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros condicionamos el amor. Oye, hermano, te he visto que no le hablas a fulanita. Ah, no, se me hace muy sangrona. Es que nunca me ha saludado. Pues vaya y salúdela y sea su amiga. Oye, hermano, veo que nunca se le acerca al hermano José Luis. Oh, es que el hermano como que siempre anda enojado y me dice que estacione el carro allá. Si usted se le acercara y se dará cuenta que es un hombre lleno de amor. Este amor tiene iniciativa. Este amor no espera una respuesta. Este amor no es selectivo. No dice, tú sí eres mi amigo, tú no me caes bien. Tú sí, a ti sí te hablo, contigo sí coopero, contigo sí ayudo. Esta clase de amor se da a todos. Esta clase de amor verdaderamente es un estilo de vida porque sigue el ejemplo supremo de nuestro Maestro. Él es el ejemplo supremo. Número 3, lo vamos a encontrar en el verso 11 en adelante. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros y en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. La tercera razón por la que nosotros amamos o debemos de amar es porque el amor es el centro del testimonio de la iglesia. El amor es el centro del testimonio del cristiano. El amor se originó en Dios, como lo vimos al principio. Fue manifestado al mundo por Cristo, pero escucha esto, es demostrado por la iglesia en el mundo. Lo voy a volver a repetir. El amor se originó en Dios. Dios nos amó desde antes de la fundación de este mundo. Todavía no nacíamos, todavía ni pecábamos y Dios ya había propuesto a Jesucristo para enviarlo como el Cordero inmolado desde antes de la fundación de este mundo, como lo dice Apocalipsis. O sea, el amor de Dios, hermano, es algo que tenemos que ir creciendo en comprenderlo, porque es demasiado para nuestra mente. David dijo, tal conocimiento es demasiado alto para mí, alto es, no lo puedo comprender. En el Salmo 139. Entonces, excede a ese conocimiento, pero
fue originado en Dios, fue mostrado o manifestado al mundo a través de Jesús en la cruz, pero escucha esto, es demostrado en el mundo a través de la iglesia. Nosotros somos el testimonio de que Dios está vivo, de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios tiene un plan, de que Dios salva al perdido, de que Dios transforma vidas, de que Dios es la solución para la humanidad. Tú y yo somos ese testimonio. No hay otro testimonio. Tú y yo somos las evidencias vivas del amor de Dios. ¿Por qué debemos de amar? Porque hay una gran nube de testigos sobre nosotros. Y el Espíritu de Dios, por eso me encanta lo que dice el verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, esto es algo que podemos vivir, mostrar, demostrar, porque su Espíritu poderoso está dentro de nosotros, hermano. Podemos amar como Él ama, no porque seamos mejores que los demás, no porque seamos más inteligentes que los demás o sepamos actuar más que los demás, sino porque su poderoso espíritu de vida, el espíritu de amor, el espíritu de Cristo mora dentro de nosotros y Él nos enseña, Él nos encamina a toda verdad y a toda justicia. Y Él nos da la capacidad y nos renueva para que podamos seguir amando. Jesús dijo: ¿qué ganancia tienen aquel que ama a los que le aman? Pero aquel que ama al que lo aborrece, aquel que ama al que te ha hecho daño, aquel que ama al que considera enemigo. Wow. Esa es la clase de amor que solamente los hijos de Dios pueden manifestar. Quizá tú dices: el amor por mi esposo se acabó, el amor por mi esposa se acabó, ahora yo lo considero mi enemigo, lo considero mi enemiga, no lo puedo ver ni ver. Lo veo y estoy desayunando y se me revuelve el estómago, hermano. Parece broma, pero hay gente que ha expresado eso. Cuando se almacena tanto rencor, tanta falta de perdón, tanta ira, esas cosas son posibles. Pero quiero decirte algo: tú no puedes, pero Dios en ti sí puede. Tú estás incapacitado, incapacitada de amar de esa manera, pero Dios en ti sí puede. Y Él te va a capacitar y Él te va a restaurar de tal manera que vas a poder amar de una forma natural aún aquel o aquella que te ha lastimado tanto. Aún aquellos que en algún momento te dieron la espalda, tú podrás amarlos y bendecirlos. No por lo fuerte que tú eres, sino porque en tu debilidad el poder de Dios se está perfeccionando. Él nos ha dado su espíritu y en eso sabemos que estamos permaneciendo en Él. La permanencia en Jesús no es por qué tan listos somos. Lo que nos hace permanecer en Él no es qué tan poderosos somos en nuestras fuerzas. Lo que nos hace permanecer en Él es que somos tan débiles. Y en esa debilidad Dios nos ha dado su espíritu. Y ese espíritu de Dios en nosotros, que es las arras de nuestra herencia, que es quien nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros como nosotros no sabemos. Es el testimonio de decir: este es mi hijo, mi espíritu he depositado sobre él. Y por cuanto mi espíritu está en él, todo lo que yo le pida lo puede hacer por mi espíritu que mora en él. La vida del creyente no depende nunca de sus fuerzas ni de sus capacidades, sino del poder del Espíritu Santo que mora en la vida de su iglesia.